excelente economista, brillante economista, ha estudiado en algunas de las universidades más importantes del mundo, también cum laude en la Universidad Andrés Bello, en la Universidad Católica. Es profesor en una serie de instituciones a lo largo de su vida de primera. ¿Y quién mejor que él para que de una forma clara, al fin y al cabo es un excelente profesor, nos hable de economía? Como yo les decía, yo de economía no sé nada y además no siquiera sé ahorrar, soy un desastre total gracias a que tengo una hija y dos varones y mi mujer que sí saben hacerlo. Bienvenido, Pedro Palma. Gracias, Napoleón. Te agradezco la invitación y bueno, conversemos Bueno, sobre estos temas. Pedro, la gente evidentemente lo que quiere es vivir mejor en cualquier parte del mundo. La gente lo que quiere es un régimen, un gobierno con el cual pueda tener esperanzas de mejorar y que sus hijos inclusive sean mejores. Y eso no se está viendo lamentablemente en el país desde hace un par de décadas o más. Quisiera saber, pero ahora peor que nunca, quisiera saber si hay un cambio de directrices, si hay un cambio de régimen, ya sea con un gobierno de transición o ya sea un gobierno a través de unas elecciones, para aquellos que creen que a través de unas elecciones pueda cambiar el régimen. ¿Cuál sería para un economista brillante como lo eres tú, cuáles serían las medidas urgentes para que la gente empiece a notar que la cosa poco a poco está cambiando? Bienvenido. Bueno, gracias por la oportunidad, Napoleón. Mira, yo creo que hay que empezar diciendo que eh, la casa está en un desorden total. La economía ha sufrido un proceso destructivo dramático durante los últimos 25 años. Hemos sufrido un proceso hiperinflacionario impensable en Venezuela hace poco tiempo atrás. La situación realmente de destrucción del aparato productivo, no solamente del aparato productivo privado, sino también del aparato productivo del sector público, ha sido tremendo. La destrucción del aparato productivo petrolero, aquella PDVSA envidiada en el mundo entero, que era una de las mejores empresas, está realmente en una situación caótica. Y todo esto, pues hay que arreglarlo. Todo esto hay que ponerlo en orden. Hay que poner la casa en orden antes de aspirar a relanzar nuevamente a la economía y al país en su conjunto en un proceso de desarrollo sustentable, de mejora en la condición de vida del venezolano. Y ese proceso de poner la casa en orden es lo que los economistas llamamos los planes de ajuste, un plan de ajuste y de estabilización que realmente pues ponga en orden las cosas y condicione la economía para poder avanzar ulteriormente en el mediano y en el largo plazo en un proceso de desarrollo sustentable y de bienestar para la sociedad en su conjunto. Ese plan de ajuste, ese poner la casa en orden, implica muchas cosas, implica cambios radicales en materia de política fiscal, en materia de política monetaria, en materia de política cambiaria, en materia de política comercial, reinstitucionalización del país, eh, en fin, una serie de actividades realmente importantes, fundamentales, trascendentales. En materia fiscal, bueno, lo primero es poner la casa en orden, poner las finanzas públicas en orden, establecer un proceso, digamos, de ingresos racionales para el sector público, un proceso, digamos, impositivo, racional, pero a la vez una estructura de gasto también lógico, eliminando todos los gastos de carácter superfluo y realizando una prioridad efectiva en todo lo que es el manejo de las finanzas públicas en su conjunto. En materia monetaria, pues también hay que poner en materia monetaria y financiera. Imagínate, uno de los sectores que ha sido más duramente golpeado en todo este proceso que hemos vivido en los últimos años es el sector financiero venezolano, es la banca. La banca se ha descapitalizado de una manera notable. Hoy en día, si digamos, teóricamente, eso no va a suceder, pero si teóricamente alguien quisiera comprar
todos los bancos del país lo podría hacer por un precio eh, equivalente a menos de lo que cuesta un banco mediano en algún otro país de la América Latina. Pero obviamente eso no va a suceder porque los bancos no están en venta. Pero los bancos sí van a tener que ser recapitalizados ulteriormente para poder nuevamente tener la capacidad de otorgamiento de financiamiento, de otorgamientos crediticios y de financiamiento privado, que es absolutamente esencial en cualquier economía. Pero para ello también tiene que haber una política monetaria racional, una política monetaria, digamos, manejada por el Banco Central, que sea lógica y racional, que haga que los agregados monetarios crezcan y estén en consonancia con el resto de los niveles de actividad económica. En materia de política cambiaria también hay aspectos fundamentales que hay que atacar, porque una de las características que se ha visto en la economía venezolana durante los últimos años es un proceso de dolarización parcial de la economía. Cuando tú tienes un proceso hiperinflacionario donde los precios aumentan en una forma exorbitante, como aumentaron en el año 2018, 2019, 2020, pues la moneda local pierde una serie de condiciones. Cualquier moneda de un país tiene tres condiciones que cumplir, digamos, o tres funciones que cumplir. La función transaccional, o mejor dicho, la primera es la función contable, es decir, que todos los precios se establezcan en términos de esa moneda. Eso cuesta tantos bolívares o esto otro cuesta tantos bolívares. Después, también tiene una función transaccional de que para realizar las transacciones tiene que haber un medio de pago para realizar esas transacciones, todas esas operaciones de compra y venta. Y después tiene también que cumplir una función de reserva de valor, porque la gente tiene que, a través de su atesoramiento, de su acumulación, ahorrar dinero para cumplir su función lógica de una función de ahorro, contar con recursos con que atender una emergencia o contar recursos o ahorrar recursos para gastos en el futuro, etcétera, etcétera. Y cuando se materializa un proceso hiperinflacionario como el que se materializó en Venezuela, desaparece la condición de reserva de valor de la moneda local. Nadie ahorra bolívares, porque todo el mundo sabe que en un proceso inflacionario tan acentuado como el que hemos estado viviendo, pues en cuestión de poco tiempo esos bolívares pierden valor. Esos bolívares dejan de comprar o dejan de tener ninguna capacidad de compra y por lo tanto nadie ahorra en bolívares, nadie acumula bolívares, nadie demanda bolívares con esa finalidad. Y a la vez pierde también, no totalmente, pero sí pierde parcialmente otras dos funciones monetarias como unidad de cuenta, porque las cosas ahora se tienden a evaluar en dólares, es cada vez más común, ya no son solamente las casas, los inmuebles y los automóviles los que se transan tradicionalmente en dólares en Venezuela o se valuaban normalmente en dólares, sino ya ahora cualquier cosa se evalúa en dólares, cualquier servicio menor. Tú contratas un albañil para que haga un arreglo en tu casa y te va a cobrar ese albañil ese servicio en dólares. No te lo va a cobrar en bolívares como era anticipadamente. Pero todavía el bolívar mantiene su condición de unidad de cuenta y también mantiene algo de unidad transaccional o de unidades de transacción porque si bien 2/3 de las transacciones al detal que se hacen en las ciudades de Venezuela se hacen en dólares, 1/3 todavía se hace en bolívares y por lo tanto pues el bolívar tiene una condición. Esa condición de que dos monedas están actuando simultáneamente en una economía es lo que se denominó una situación de una economía bimonetaria, porque hay dos monedas o más de dos monedas que están realizando actividades monetarias. Y entonces, bueno, una de las cosas que debe decidirse en materia de política cambiaria es o nos vamos a una dolarización plena, es decir, a una eliminación total de la moneda local y sustitución total por el dólar o por una moneda fuerte, o vamos a un proceso de desdolarización y de fortalecimiento de una moneda local, en cuyo caso si tú te inclinas por la segunda alternativa, tú tienes que crear una nueva moneda local que sea de aceptación general, que cumpla las tres funciones
de contable, las funciones transaccionales y la función de reserva de valor. Y para ello tú tienes que crear una nueva moneda y por lo tanto la creación de esa nueva moneda es una cuestión compleja y difícil que no viene al caso estarla analizando en esta situación, pero bueno, esa es una también de las cosas que tú tienes que realizar. Tú tienes que estimular o tienes que crear la condición, a su vez, dentro de esa economía, para que haya inversión, porque tú tienes que rehacer todo lo que es el aparato productivo que se ha destruido pues, fundamentalmente durante estos últimos 25 años, o que nunca se ha desarrollado en Venezuela, porque aquí teníamos una economía rentista que vivía de una renta muy rica que generaba la actividad petrolera y que lo que no se producía internamente pues lo importábamos porque teníamos una alta capacidad de compra externa a través de los ingresos en divisas que generaba la actividad petrolera. Pero eso a futuro va a ser algo muy distinto. Ya no, esta economía no puede seguir aspirando a ser una economía rentista, una economía que vive de una renta, porque no somos el país rico que tradicionalmente hemos escuchado por décadas en Venezuela, que Venezuela es un país rico porque tiene petróleo en abundancia y por lo tanto los venezolanos tenemos el derecho innato de no pagar impuestos y de que el Estado, que es digamos, el receptor de esa renta petrolera, porque es el propietario de la riqueza en el subsuelo, tiene la obligación de solucionar todos nuestros problemas, de darnos vivienda gratuita, de darnos servicios gratuitos, de darnos gasolina gratuita. Eso se acabó, eso es cuestión de un pasado que no tiene sentido alguno de verlo. Y por lo tanto, Venezuela tiene que reinsertarse en un proceso de diversificación de su economía, que produzcamos muchas cosas, que exportemos muchas cosas a futuro distintas al petróleo, pero para eso se necesita crear el aparato productivo, para eso se necesita inversiones cuantiosísimas que creen ese aparato productivo que va a diversificar la economía en su conjunto y por lo tanto tienen que darse las condiciones para que esa inversión se dé. ¿Qué se necesita para que esa inversión se dé? Bueno, en primer término, de que haya servicios públicos. Tú no puedes pretender que aquí venga la inversión y que aquí se monten fábricas y que aquí se monten una actividad económica si no hay servicio eléctrico eficiente, si no hay agua suficiente, si no hay facilidades de transporte que permitan la movilización de los productos y de las materias primas. O sea, tú tienes que crear una serie de servicios públicos razonables y en buen estado. Y para ello tú tienes entonces no solamente que depender de que el Estado haga las inversiones para mejorar esos servicios públicos, para rehacer esos servicios públicos, sino que tú tienes que crear las condiciones para que también venga la inversión privada en ese tipo de servicios, en ese tipo de prestación de servicios que se requiere para que tú avances, digamos, en el proceso de materialización de las inversiones. Pero tú tampoco vas a tener éxito en ese proceso de atracción de la inversión y de relanzamiento y de poner la casa en orden si tú no reinstitucionalizas al país, si tú no le das al país un sistema, digamos, de división de poderes públicos, de que haya un sistema judicial funcional y eficiente que garantice los derechos de todos los miembros de la sociedad, no solamente los inversionistas o los inversionistas extranjeros, no, de todos los venezolanos, que estén garantizados esos derechos y que a la vez sea un sistema judicial que penalice efectivamente a quienes los incumplan, a quienes incumplan sus deberes y a quienes incumplan el estamento legal. Y ese estamento legal, a su vez, tiene que ser revisado, tiene que crearse un estamento legal racional, lógico, creíble, que establezca unas reglas de juego, digamos, creíbles y bien orientadas en ese proceso. Tiene que haber una división de las tareas que va a hacer cada uno de los miembros de la sociedad venezolana hacia futuro. Y dentro de esos miembros de la sociedad, el Estado va a tener que seguir jugando un papel fundamental, pero no va a ser ya no va a ser el papel dadivoso, el padre de familia que le da a todos los venezolanos, le satisface todas sus necesidades. Eso es cuestión del pasado. Pero si tiene que ser un Estado, digamos,
que tome la responsabilidad en forma exclusiva de cosas que le son propias al Estado. Seguridad y defensa, establecimiento de la legislación dentro de una economía, y que a la vez, a su vez, comparta con el resto de la sociedad civil otra serie de responsabilidades como son la educación, la salud, etcétera, que no la puede dar el Estado en una forma exclusiva, pero sí jugar un papel muy importante dentro de la prestación de esos servicios, desarrollo de viviendas, etcétera, pero que conjuntamente lo haga el Estado con el resto de la sociedad. Y que por lo tanto cada miembro de la sociedad tenga muy claro cuál es el papel que tiene que jugar en este proceso de desarrollo sustentable al que queremos lanzar a Venezuela o el que queremos poner a Venezuela a futuro, y que todo va a depender de ese ajuste, de esa puesta en orden de la casa interna para que realmente se den esas condiciones para que todo ese enorme esfuerzo de todos los miembros de la sociedad que van a estar presentes en la Venezuela futura realmente actúen y empujen el carro en la misma dirección. Que no sean solamente el Estado, sino el Estado y todo el resto, los miembros de la sociedad, hagan en una forma conjunta o empujen el carro en la misma dirección para lograr ese desarrollo sustentable que todo el mundo quiere aspirar. Pedro, hasta dolor de cabeza me dio. Eh, Eso es muy bonito en teoría, ¿ok? Pero en la práctica existe todo ese talento dentro del país y lo que se fue, algunos de los cuales van a regresar posiblemente, ¿ok? Los mayores talentos no creo porque están triunfando en compañías internacionales que le pagan los mejores sueldos. Existe ese talento y esa cantidad de gente que se necesita para poner una casa en orden que, como vimos en el programa anterior del Viernes Negro, tiene muchas décadas. No es solamente por esta gente, sino que esta gente es lo peor del pasado, con todos los vicios del pasado y ninguna de las cosas positivas. Mira, yo creo que sí. Yo creo que no solamente que creo que yo estoy ¿Creo convencido o de estás que seguro? no, no, yo estoy convencido de que sí tenemos el recurso humano, es decir, sobrado para realmente acometer todas estas tareas en una forma efectiva y eficiente. Por lo siguiente, mira, ha habido una diáspora tremenda. Se ha ido del país, sobre todo al comienzo de la diáspora, en la primera década de este siglo, salió una enorme masa de Es que, perdona que venezolanos. te interrumpa, ya se fueron saliendo con el Caracazo. Con el Caracazo se empezó a ir muchísima Sí, gente. así es, pero particularmente salió muchísima gente en la primera década de los años 2000. Mira, solamente un dato que recuerdo vívidamente. Nosotros en el año 2010-2011, las academias nacionales hicimos un esfuerzo conjunto por proponerle al país una serie de soluciones de problemas fundamentales de la nación. Y entonces cada una de las academias nacionales escogió un tema, un problema, digamos, que le es afín a su estructura, y entonces analizó el problema y propuso soluciones a las cosas o cómo solucionar esos problemas. La Academia de la Medicina, recuerdo que en esa oportunidad analizó el problema de la diáspora, de la pérdida de talento médico que estaba sufriendo el país. Y ya en el año 2010 se calculaba que habían salido del país 13.000 médicos formados en las universidades nacionales al exterior. En el año 2010, te estoy hablando. Imagínate tú hace 15 años o hace 14 años. Y eso ha continuado. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Mira, que esa diáspora de ingenieros, de médicos, de profesionales, de personas preparadas en el país ha tenido un tremendo éxito y ha sido altamente acogida en los países que han sido receptores de ese recurso humano ya formado y que hemos nosotros formado y que teóricamente perdimos, pero no los perdimos, no los perdimos, Napoleón. Mira, el mundo globalizado de hoy, la integración a través de Internet, la integración
la intercomunicación que existe hoy en día en el mundo entero ha hecho que esos venezolanos, muchos de los cuales no regresarán, y eso estoy en pleno acuerdo contigo, no regresarán físicamente a Venezuela, pero su corazón y sus recuerdos están en Venezuela y van a ver muchísimas oportunidades que se van a presentar en Venezuela en el futuro. Y ellos, o la inmensa mayoría de esos venezolanos, va a estar activamente trabajando desde sus lugares de residencia en Europa, en Asia, en el resto de la América Latina, en Estados Unidos, en Canadá, etcétera, van a estar trabajando localmente y van a estar ejerciendo esfuerzos localmente. Esa es una generación de personas que vivió otras, vio cómo funcionaban otras sociedades más avanzadas que la nuestra, vivió cómo funcionan esas universidades de gran prestigio o de mucho más prestigio que las nuestras y que hoy en día están enseñando en esas universidades, están haciendo investigación en esos centros de investigación. Y esa es una gente que va, obviamente, a abrirle las puertas a muchos venezolanos en el futuro para que también vayan y trabajen con ellos o trabajen conjuntamente desde Venezuela en proyectos de investigación o en proyectos de inversión con ellos. Y por lo tanto, yo estoy convencido de que eso ni remotamente es un recurso que se perdió. No ¿Está solamente, convencido o quiere convencerse? no, estoy convencido de eso. Y no solamente es que estoy convencido de que es ese recurso humano formado ya que se fue al exterior y que se ha terminado de formar o ha profundizado su formación en el exterior. Porque esa es una gente que no se cruzó de brazos, no. Esa es una gente que ha hecho, que ha desarrollado labores científicas de primer orden, labores profesionales de primer orden, y por lo tanto que han ganado una tremenda experiencia en las sociedades hacia donde han ido y unas experiencias muy diversificadas hacia donde se han ido. Pero no solamente van a ser ellos los que van a contribuir en ese proceso. Muchas de las personas, de los compatriotas que se fueron buscando sobrevivencia al exterior, pues no tenían con qué vivir aquí, estaban pasando realmente trabajo. Y esa es la diáspora que todavía sigue saliendo de Venezuela. Muchos de ellos regresarán, y muchos de ellos regresarán, pero regresarán con una mentalidad distinta a la mentalidad con que se fueron. ¿Por qué? Porque son individuos que han visto otras sociedades, son individuos que han pasado un trabajo que no lo tenían en Venezuela, son personas, muchas de ellas que pensaban que los estados tenían la obligación de solventarle sus problemas y que no, que se han dado cuenta que todo depende de ellos, del esfuerzo que ellos hagan para su sobrevivencia y que han tenido que pasar trabajo y adaptarse a una realidad mucho más dura Ok, y mucho perfecto. más realista. Y esos Talento. serán individuos que vendrán con Ok, esas experiencias. talento, perfecto. Lo otro son la inmensa cantidad de dólares, de miles de billones de dólares que tendrá que entrar al país en inversiones. Pero para ello, como usted mismo dijo, no vienen a instalar o reinstalar o instalar una industria cuando no, los servicios públicos son un desastre, cuando no pueden garantizar electricidad, ni agua, ni internet, ni nada, ¿no? Las 24 horas. Entonces, ¿por qué van a venir inversionistas para acá? Que además dirán más de uno, pero ese es un país, ¿no? Donde en los últimos 40 años, por lo menos, no han logrado solucionar los problemas de la crisis a pesar de que era uno de los principales países petroleros del mundo, por lo tanto tenía más dinero que cualquier otro país de América Latina. Y mira cómo llegaron. Y llegaron a una dictadura, ¿no? De una cuerda de delincuentes que no garantiza que, no, que si invertimos en un par de décadas no nos quedamos sin industria. Mira, como parte de ese proceso de ajuste, de poner la casa en orden, una de las condiciones fundamentales que tiene que darse es la reinserción de Venezuela en el mercado financiero internacional. Y esa reinserción en el mercado financiero internacional tiene que comenzar por que organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos como la CAF, que tienen su sede aquí en Venezuela, organismos bilaterales de gobiernos del exterior, etcétera, abran sus puertas a Venezuela y le permitan a Venezuela nuevamente tener acceso a esas organizaciones. Hoy no tenemos acceso a estas organizaciones. Perdone que le interrumpa. Cuando el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez todavía Venezuela tenía accesos y todavía creían los organismos internacionales
que había futuro en el país, porque las medidas de Carlos Andrés Pérez gustaban mucho justamente, sobre todo internacionalmente, aunque nacionalmente no lo querían ni los banqueros, ni su propio partido, ni nadie. Recordemos los cacerolazos, que hasta en la casona se escuchaba, y sé por qué lo digo. Pero hoy en día no. Hoy en día con la crisis mundial, la necesidad de dinero que necesitan, de préstamos que necesitan todos los países, ¿podemos contar con eso? Mira, Y perdone yo creo estas que sí. preguntas, pero Mira, es mi trabajo hacerle no, estas no, no, preguntas, sin duda alguna. aunque Sin me duda, depriman. mira, yo no solamente que creo que sí, sino que estoy convencido de que es una absoluta necesidad que tengamos acceso a ese financiamiento internacional, financiamiento al que no tenemos acceso en este momento, porque las condiciones políticas del país han cerrado las puertas, digamos, de esos organismos internacionales y adicionalmente las sanciones impuestas por los Estados Unidos, por Europa y por otros países también han cerrado las puertas, han impedido o impiden que podamos tener acceso a esos organismos. Pero una vez solventados esos problemas, una vez cambiado el ambiente político interno del país y una vez también eliminadas las sanciones que nos castigan tan severamente y que podamos tener nuevamente acceso a estas organizaciones. Yo creo que sin duda alguna esas organizaciones van a estar dispuestas a contribuir y a financiar ese proceso de cambio fundamental que necesita el país. Ese proceso de cambio o esas necesidades financieras para ese proceso de cambio son enormes, entre otras cosas, porque ese plan de ajuste tiene unas consecuencias sociales muy directas, muy contundentes, porque al comienzo, al igual que lo que está sucediendo en este momento en la Argentina, que están en un proceso de ajuste, tú ves que todo el mundo en Argentina está protestando, está diciendo no me alcanza, los precios se han disparado, Pero cuando no un podemos gobierno anterior comprar. quiso hacer eso, ¿no? Este que duró una Bueno, sola jornada, una sola, exactamente, pero fue un fracaso. bueno, Cuando no, Carlos eso Andrés no Pérez es un quiso hacer fracaso. eso, cuando Carlos Andrés Pérez quiso hacer eso, hasta su propio partido lo votó del partido y lo Bueno, exactamente, eliminaron de la presidencia. porque lo que había era esa idea de que somos un país rico Ah, ya no y la que hay. no, ya Ya los no, banqueros no la tienen, no, los empresarios la tienen, ni los nadie partidos aquí habla, políticos lo tienen. no, 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 y aquí nadie habla de ese país rico del pasado. Eso de que el gobierno me tiene que solventar todos los problemas, yo no tengo que pagar impuestos y este es un país riquísimo y la razón por la que yo soy pobre es porque los sinvergüenzas del gobierno no me dan, no me solucionan los problemas. No, 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 ya eso se acabó, ya eso está clarísimo. Yo creo que en la mentalidad de los venezolanos que esa época del pasado, esa época del país rico se acabó y ahora tenemos que construir a un nuevo país que tiene una enorme riqueza de recursos naturales que no la hemos sabido aprovechar y que es un factor muy importante, pero ni remotamente es la condición suficiente para lograr ese proceso de cambio y esa adaptación de país. Ahora, nosotros vamos a necesitar en ese proceso de ajuste que mencionábamos desde el comienzo del programa, vamos a necesitar muchísimo financiamiento, entre otras cosas porque hay que crear una serie de unos programas sociales efectivos, eficientes, no de dádivas, no de regalo a mansalva y de que yo aquí estoy en el gobierno para regalar todo, no, pero definitivamente esos procesos de ajuste afectan afectan a la población, particularmente a la población de más bajos ingresos, porque el ajuste cambiario implica unas devaluaciones muy importantes y el encarecimiento de todo lo que viene de afuera. Y si tú dependes del suministro externo para abastecer los mercados, pues eso va a implicar un incremento en el costo de vida inmediato de la población muy importante. Y la gente entonces va a decir, oye, espera un momento, yo no tengo con qué sobrevivir ante una situación como esta. Y por lo tanto, esos programas de ajuste son fundamentales en esos planes, en esos programas sociales son fundamentales en estos planes de ajuste. Y para eso se requiere mucho dinero. Y ese dinero tiene que venir de esas fuentes multilaterales. Es Pero fundamental a su perdone que vez, le interrumpa de nuevo. Me está hablando de Carlos Andrés Pérez II, ¿no? ¿sí? Vino el dinero, era aplaudido estos jóvenes en el mundo entero,
eran las estrellas de los gobiernos internacionales cuando hacían cosas y no se entendió y la gente se sentía muy mal, la gente creía que aquello era un desastre, que lo habían engañado con la gran Venezuela que volvía, no volvía ninguna gran Venezuela, Claro. todo ese tipo de cosas. Eso Eh, ya no va a suceder. No, mira, no, es que tú acabas vamos a describir un momento ese Carlos Andrés Pérez II. A Carlos Andrés Pérez II lo eligieron los venezolanos porque pensaban que iba a ser la misma fiesta del Carlos Andrés Pérez I, que fue la primera crisis energética del 74 al 78, donde se vivió una gran bonanza en Venezuela. La gente no estaba consciente que durante los últimos años del gobierno de Lucinchi estábamos viviendo de los ahorros, estábamos liquidando los ahorros que quedaban y que lo que venía era un ajuste tremendo. Mira, yo cuando en noviembre del año 88 me invitaban a mí a dar conferencias y la gente esperaba que yo les dijera, no, me mire, ahorita es que viene la bonanza en Venezuela. Y yo les echaba, no, no, miren, señores, es que las reservas internacionales se agotaron, Pero es los que el ingresos se ajuste ahora va a agotaron. ser peor. No, Ahora no, estamos pero muchísimo peor. déjame terminar de explicarte. Entonces la gente se sorprendía y decía, pues bueno, es que estamos eligiendo a Carlos Andrés Pérez con la finalidad de que nos lleve nuevamente a la bonanza. Y eso era una quimera. Y cuando la gente despertó, y no solamente la gente, cuando los partidos políticos, incluyendo al propio partido de Carlos Andrés Pérez, Acción Democrática, dijo, ah, no, esto no nos gusta, ese achicamiento de la torta no nos gusta. Hay que seguir con el clientelismo Entonces la y gente la votó por noción Chávez. Ajá. bueno, mira, eso fue lo que creó las condiciones para que Chávez llegara al poder. Ujú. Y nuevamente, mira, muchas de las críticas que se hicieron a esa segunda parte del proceso de esos 40 años de democracia, que fuimos muy críticos, muchos de nosotros fuimos muy críticos, miren, esto tiene que cambiar, este bipartidismo, este engaño y acuerdo con chumancia de los dos partidos políticos, no hables de mis corruptos porque te saco los corruptos tuyos y cosas, eso tiene que cambiar. Y el cambio Y a mí vino, me das mi parte y el, grande de la torta. Ujú. claro, y el cambio vino, pero para peor, que fue Chávez en diciembre del 98. Porque Chávez lo que vino fue con el mismo discurso. Somos un país rico, los sinvergüenzas del pasado te robaron tu dinero, pero yo te voy a dar todo nuevamente gratuitamente. Bueno, mira, Lo que este, aprendió desde la bueno, escuela en mira, adelante, lo que estamos aprendimos donde todos. estamos por esa situación tan absolutamente irresponsable de destrucción de un país como se destruyó en estos 25 años. Y ahora, Ahora, bueno, mira, ahora mejor es que tomemos conciencia los venezolanos de que no es verdad que somos un país rico. Es más, somos un país empobrecido que tenemos que reconstruir y afortunadamente contamos con una serie de recursos naturales muy abundantes y una riqueza natural muy importante que nos va a ayudar, pero ni remotamente eso nos va a sacar no, del foso en que nos encontramos. No, no, no. Eso no va a ser así. Y va a requerir muchísimo esfuerzo, va a requerir muchísimas, crear unas condiciones para que realmente todos los actores que van a estar presentes en la Venezuela del futuro realmente actúen y empujen el carro en la misma dirección. ahora Venezuela entró al siglo XX demasiado tarde y ahora al siglo XXI todavía no hemos entrado. Falta mucho para que entremos. Mira, yo espero que no, pero estoy esperando que no desde hace tiempo. Desgraciadamente, mira, han habido ciertos cambios, ciertos arreglos últimamente. El gobierno ha tomado conciencia de que la prioridad es la inflación, ha tomado conciencia de que no pueden seguir gastando muchísimo más de lo que le ingrese y para poner al Banco Central a financiar gasto público deficitario a lo comodero, porque ya se vivió la hiperinflación que eso generó, ya se vivió la hiperinflación que eso causó. No podemos seguir en el plan de destruir, de estatizar empresas privadas y ponerlas en manos del sector público para que entonces dejaran de producir o produjeran una fracción de lo que producían en manos privadas. Eso cambió y por lo tanto ha habido algún esfuerzo de parte del gobierno, pero ni remotamente ha sido suficiente porque la condición
digamos, política, el posicionamiento, la inserción del liderazgo político del país en el mundo internacional que se requiere para realmente avanzar en ese proceso de ajuste no se ha dado. Y por lo tanto, bueno, déjame decirte, otros países del mundo han mantenido su estructura política, no han cambiado su estructura política, pero han cambiado su filosofía económica con mucho éxito. Yo siempre cuento el cuento de, bueno, los países del europeo, pero esos eran países que vivieron antes de la Segunda Guerra Mundial una condición de países avanzados, que después sufrieron el comunismo después de la Segunda Guerra Mundial, pero que una vez que se acabó el comunismo pudieron revivir nuevamente o rehacerse con relativa facilidad. Pero China fue un país que, mira, hasta hace poco China era el país atrasado, el país, y mira Recogían dónde está hoy. todas las madrugadas, recogían camiones con Pero los muertos de hambre, todas las exactamente, madrugadas. así es, pero no hablemos de China, que es un país gigante, hablemos de Vietnam. Vietnam fue un país, mira, diezmado por una guerra, donde el gran enemigo eran los Estados Unidos. Ese era el gran enemigo a vencer. Y ganaron la guerra, finalmente sacaron a los Estados Unidos de la guerra. Bueno, y uno decía, bueno, el comunismo extremo, implacable que se va a establecer después de décadas de lucha y de sacrificios en la guerra contra la primera potencia del mundo, eso va a ser tremendo. Y se dieron cuenta, no, mira, por ahí no vamos para ningún lado. Y manteniendo todo el estamento, el poder político del comunismo, sin embargo, se abrieron en la economía con un tremendo éxito. Y hoy en día el gran enemigo del pasado es el gran socio de la actualidad, que son Bueno, los Estados Unidos que están Y invirtiendo. Japón, que los Y Japón, norteamericanos hicieron el genocidio doble en Hiroshima y Nagasaki, ¿ok? así es. Y además con esa tradición tan milenaria y pesada y tan rica, ahí están. Ahí. Bueno, entonces, ¿por qué Venezuela no lo podrá hacer? El actual Bueno, depende gobierno de con la nosotros. política, pero con la política que ha seguido hasta ahora no lo va a lograr, porque esa política de enfrentamiento abierto con todo lo que es el mundo industrializado de Occidente, mira, no, por ahí no va a ir a ningún lado. Pero una vez que eso cambie, y ojalá que ese cambio se produzca rápidamente, este, mira, Venezuela se puede adentrar en un proceso, digamos, de modernización y de poner la casa en orden, muy doloroso, muy costoso, muy difícil de lograr y nada gratuito. Va a ser muy complejo y muy duro para mucha gente y sobre todo para la gente de más bajos ingresos. Va a ser muy duro este proceso de ajuste, pero un proceso de ajuste que se tendrá que dar para poner la casa en orden y echar adelante a una economía como esta que tiene no solamente el derecho, sino que tiene el derecho innato de ser nuevamente una de las economías envidiadas del mundo entero, Proceso del mundo del duro desarrollo. proceso duro y lento. Mira, yo espero que no sea tan lento. Yo espero que no sea tan lento. Ahora, lo que está haciéndolo muy lento y lo que está prolongando la agonía es, mira, ese status quo que no se mueve en materia política y que no crea las condiciones políticas Sí, para que sí. ese proceso se dé. Se nos acabó el tiempo. Gracias por esta clase magistral. Ay, déjeme pedirle otra clase magistral, por lo menos dentro de un mes. Es demasiado bueno y no nos cuesta nada. Un Gratuito, abrazo. gratuito. Ok. Bueno, Un Napoleón, un abrazo. placer. Gracias. Gracias.